Buenas noches. Hoy es domingo y como todos los domingos estamos con ustedes para platicar en nombre de la ley. Y este es un domingo muy especial para los abogados. Es domingo 5 de febrero, es el centenario de nuestra Constitución de la República. Pero además, el día de hoy se expidió la Constitución de la Ciudad de México. La primera vez que esta entidad, hoy Ciudad de México, antes Distrito Federal, tiene una constitución como los demás estados de la República. Y para ese efecto estamos visitando a la diputada constituyente Olga Sánchez Cordero, quien participó en este proceso de elaboración, aprobación y expedición de la Constitución de la Ciudad de México, para que nos platique de ese tema tan importante. Muy buenas noches, Olga, y muchas gracias por recibirnos en este domingo para platicar de la Constitución que recién hicieron ustedes. Muchas gracias a ti y darme la oportunidad para platicar en este programa de esta aventura jurídica, así te lo pongo, para mí. Y estoy encantada de que tu auditorio esté este día con nosotros, porque desde luego, como tú lo acabas de decir, es el centenario de nuestra Constitución de 1917 y hoy también se expide la Constitución de esta ciudad en el 2017. 100 años después, esta Ciudad de México tiene una Constitución por primera vez en su historia. Eso es muy importante. Olga, hay algo que te quisiera preguntar de comienzo. En las afueras de la Asamblea Constituyente, y los que no somos más que espectadores de esto, muchas veces sentimos que el tiempo se acababa, que no se avanzaba. A veces casi los momios apostaban a que no se terminaría en el tiempo que estaba ordenado para expedirse, que era para esta fecha. ¿Cómo estuvo adentro el trabajo? Mira, efectivamente el constituyente el constituyente federal estableció obviamente un plazo hasta el 31 de enero de este 2017 para concluir los trabajos de la Constitución y poderla expedir el 5 de febrero, coincidente con estos 100 años de historia de la Constitución de 1917. En realidad, yo no tenía esta experiencia legislativa, porque toda mi vida prácticamente o fui notaria o fui jueza del Tribunal Superior de Justicia, magistrada y después ministra de la Corte. Esta experiencia legislativa para mí fue verdaderamente excepcional en mi vida. Yo pensaba que básicamente las leyes se construían en el Pleno, en el Parlamento abierto. Sin embargo, sí tuvimos Parlamento abierto, pero el trabajo fuerte se hizo en las comisiones. Por eso es que muchos apostaban a que no terminábamos porque decían, bueno, ¿qué están haciendo? ¿Cómo están trabajando? No vemos el Pleno, ¿verdad? Que estaba televisado el Pleno, por supuesto, pero nosotros en las diversas comisiones estábamos trabajando arduamente. Yo te puedo decir que fueron 5 comisiones: la Comisión de Principios, la Comisión de Carta de Derechos, la Comisión de Poder Judicial, la Comisión de Ciudadanía, la Comisión de Pueblos Indígenas. Entonces, todas estas comisiones trabajaban día y noche, y yo te puedo decir que día y noche. Hubo noches en la Comisión de Carta de Derechos que fueron completas, noches completas. Y en el Poder Judicial fueron afortunadamente días completos, porque yo estaba en el Poder Judicial y estaba en la Carta de Derechos. Entonces, todo el día y toda la noche. Esta experiencia fue maravillosa porque fueron las discusiones más fuertes para llevar ya un proyecto de la comisión al Pleno, claro, ya bastante más consensuado,
armonizado, porque quiero decirte que el proyecto que nos mandó el jefe de gobierno fue un proyecto muy sólido, un proyecto muy importante y yo diría de una gran avanzada, pero era un proyecto y aquí estaban todas las fuerzas políticas representadas y obviamente pues cada quien tiene sus cosmovisiones, sus ideales, sus puntos de vista, sus diferencias. Y entonces en las comisiones se trabajó mucho, muy arduamente, y ya cuando llegábamos al pleno, pues ya las cosas eran más sencillas, porque las comisiones estaban representadas todas, no solamente las fuerzas políticas, sino organizaciones sociales que llevaban diputados, y todo esto era la representación de el multiculturalismo de nuestra ciudad. Correcto. ¿Y qué producto obtuvieron los capitalinos con esto? Una constitución moderna, una constitución de avanzada, una constitución de vanguardia, una constitución progresista, o una constitución tradicional, conservadora, ortodoxa, metódica. ¿Qué tiene? ¿Cómo calificarías esta constitución? Esta constitución, yo que estuve más de 20 años en control constitucional y revisando otras constituciones del mundo, de Latinoamérica. ¿Por qué? Pues porque nosotros teníamos referencias de otras constituciones, obviamente de convenciones internacionales. Te puedo decir que el producto de esta constitución es de una constitución de vanguardia y, sin temor a equivocarme, cuando menos la constitución más garantista de mayor número de derechos consagrados que yo haya visto en mi vida. ¿Y cuáles serían los que tú destacarías? Dentro de los muchos, efectivamente, son decenas, son cientos. Yo destacaría principios de esta Constitución consagrados y los derechos. Y obviamente la parte orgánica de atribuciones y competencias de los órdenes de gobierno y de los poderes de la ciudad. Pero esta parte dogmática, que es amplísima y que yo no había visto una construcción en una constitución como la construcción que aquí está plasmada. En principios, imagínate que, y quiero ser técnica, pero quiero explicar. Imagínate que principios tales como equidad de género, como protección a personas con algún tipo de discapacidad, como la cultura de las comunidades indígenas, como la religión, la diversidad de la religión, como la inclusión, como el diseño universal, como el interés superior del menor, como la interculturalidad, son aspectos transversales, es decir, recorren la Constitución en todos sus derechos y en todos sus principios, desde el artículo primero hasta el último artículo de la Constitución. Hay una transversalidad de igualdad de género, por ejemplo, de paridad en los órganos de gobierno, en los poderes públicos, en el Poder Judicial, en los partidos políticos, en todo lo que hay en esta Constitución hay paridad. Hay interés superior del menor y hay titularidad de derechos de niños, niñas y adolescentes en la transversalidad de toda la Constitución. Correcto. Hay lo que nosotros llamamos la etaria. ¿Qué es la etaria? Las personas adultas mayores. Están consagradas también transversalmente en sus derechos en toda la Constitución. Cuando hablamos de ciudad productiva nos referimos a las personas mayores. Cuando hablamos de libertades nos referimos a las personas mayores, a las mujeres, a los niños, a las personas con discapacidad. Cuando hablamos de todos los temas están presentes la transversalidad que cruza toda la Constitución de todas estas cuestiones que nuestro artículo primero constitucional establece, ¿verdad? Que no debe haber discriminación y debe haber igualdad. En estos debates, ¿hubo algunos puntos en donde hubiera unanimidad?
¿O fueron pocos? Hay puntos de unanimidad y de convergencia de todas las fuerzas políticas. La respuesta es sí. Sí hubo. Sí hubo. Te pongo un ejemplo que fue maravilloso. Fíjate en esto. Se establece en esta Constitución que los derechos humanos, y eso es un logro progresivo impresionante, que los derechos humanos serán el parámetro de regularidad constitucional. Bueno, me preguntan todos, ¿qué es eso del parámetro de regularidad constitucional? Es la primera constitución en el mundo que establece en el centro de toda una constitución los derechos humanos. Es decir, las autoridades en los ámbitos de su competencia, las personas físicas, todos tienen como centro, como núcleo, correcto, como eje fundamental los derechos humanos. Es antropocéntrica, diríamos. Antropocéntrica. Pero además, los derechos humanos, se dice en esta Constitución, no solamente se ejercen individualmente, que ese es otro de los grandes avances, sino se ejercen en grupo o comunitariamente. Se reconocen los derechos humanos ejerciéndolos inclusive comunitariamente o en un grupo social, que eso es una avanzada impresionante. Efectivamente, porque no habíamos tenido o conocido en México ese tipo de reconocimientos. Teníamos el reconocimiento a los derechos individuales y a ciertos deberes que llamamos sociales, que son para grupos, gremios, etcétera, pero no para comunidades transversalidad, sí, esa transversalidad de ejercicio de los derechos de grupo y de comunidad, no solamente personales, es impresionante. O sea, ¿qué te puedo decir? Da para 100 años, más. Continuamos con esta interesante plática sobre la Constitución de la Ciudad de México. ¿Qué otro aspecto ves importante de innovación y de vanguardia en esta? El reconocimiento de la reparación en la violación de los derechos. A ver. Eso es importantísimo. Es decir, no solamente esta Constitución incluye, como lo dice este artículo, cuando habla de la reparación integral a la violación de los derechos humanos, no solamente medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción, garantía de no repetición en la violación de los derechos. Y vuelvo nuevamente, no solamente en su dimensión individual, sino en su dimensión colectiva. Nuevamente la reparación del daño, ¿sí?, y la garantía de no repetición, no solamente a la persona, sino al grupo, a la comunidad, a la colectividad. Y además habla de material, moral, simbólica en esta reparación. O sea, verdaderamente es una reparación integral. Otra, toda persona tiene el derecho a la memoria. ¿Cómo está eso? A conocer y preservar su historia personal. Y la verdad y la justicia por hechos del pasado. ¿Cuándo habías visto en una constitución el derecho a la memoria? No lo había visto ni en una constitución, ni en textos, ¿eh? Derecho a la memoria de su propia historia y a preservarla. Bueno, ¿qué otro derecho maravilloso también tenemos? Obviamente aquí reconocemos, por ejemplo, a las familias en su dimensión más amplia y en la protección no solamente individual, sino de la propia familia. Y hablamos de familia en esta Constitución de manera plural. Una concepción de familia que puede ser una familia de una persona sola con sus hijos, puede ser una familia integrada por personas de matrimonio o concubinato igualitario o diversas formas también. Matrimonio, el matrimonio se instituye en esta Constitución, ¿verdad?, de manera paritaria, matrimonio igualitario. Familia, reconocimiento de todas las formas de familia, de todas las formas de familia. Otro de los grandes avances de esta Constitución es la muerte digna. En este artículo tenemos, por una parte,
es la ciudad de las libertades, porque está dividido en capítulos: ciudad de las libertades, ciudad productiva, ciudad solidaria y diversos tipos de ciudad que ustedes pueden entender. Ciudad de las libertades. ¿Cuándo habías visto en una constitución que se estableciera que hay un derecho irrestricto a la autodeterminación individual y al desarrollo de la personalidad como principios rectores de las libertades individuales en una constitución plasmada? No. La autodeterminación de la persona. ¿Qué quiero hacer en mi vida? Y respétame, Estado, y respétenme los demás. ¿Cómo quiero desarrollar mi personalidad? Y dentro de esta autodeterminación y dentro de esta libre desarrollo de la personalidad, por supuesto, esta Constitución consagra el derecho a la muerte digna. Correcto. Consagra el matrimonio o cualquier otra forma del matrimonio igualitario. Consagra el derecho a una vida digna, a un mínimo vital. ¿Cuándo habías visto en una Constitución que se consagrara el derecho al mínimo vital? No, nunca. Entonces, es una Constitución verdaderamente como yo nunca había visto en mi vida profesional. Y mira que he analizado muchísimas constituciones porque ese era mi trabajo. No solamente el control constitucional de la Constitución mexicana, sino las referencias a otras constituciones. Nunca he visto en mi vida una constitución tan libertaria, tan garantista como esta. Tocas ahorita un tema importante que obliga a una pregunta de abogados. Tú que has trabajado tantos años, ministra de la Corte, en el control constitucional, ¿esta Constitución de la Ciudad de México es perfecta en absoluto con la Constitución de la República o tiene problemas de controversia, problemas de inconstitucionalidad, problemas en donde chocan o van a chocar una y otra? Mira, yo te voy a decir qué opino. El intérprete y el máximo intérprete de la Constitución, que es nuestra Suprema Corte, interpreta y decide lo que dice la Constitución Federal y las constituciones de los estados. O sea, la Constitución dice lo que el intérprete máximo dice que dice la Constitución. Te voy a poner un ejemplo. Aquí en esta Constitución, ya en la parte de Ciudad Democrática, que también hay un avance enorme en Ciudad Democrática, se consagra el derecho de los ciudadanos a la revocación de mandato. A poder quitar al jefe de gobierno. A ver, para la gente que no sabe exactamente qué es la revocación de mandato, yo se los voy a explicar. Tú votas por una persona y la llevas a ser diputado, la llevas a ser jefe de gobierno, lo votas. Tiene alcalde, en fin. Es un puesto de elección popular. Y el pueblo le otorgó su confianza a través del voto. Y por eso está en esa posición. Bueno, pues si esta persona le incumple a sus votantes, le incumple a la ciudadanía que lo llevó a ese cargo, la ciudadanía estará en el derecho de revocarle el mandato, de revocarle esa confianza que le dio y a través de un procedimiento anticipadamente darle por terminado su función. Sustituirlo con otro. Sustituirlo con otro. Hay una tesis de jurisprudencia en la Corte que dice que la única manera de dar por terminado una función o un mandato anticipadamente es a través de las responsabilidades de los servidores públicos, a través del juicio político, a través de un tema penal o un tema administrativo, en donde se le inhabilita o se le priva de su libertad o se le hace juicio político. O las discapacidades biológicas. O las discapacidades biológicas, pero no contempla la Constitución Federal la revocación de mandato. Es decir, que el pueblo le diga a su gobernante, ¿sabes qué? Ya no te tengo confianza, haz tu labor,
tu conducta Me decepcionó. me decepciona y es muy cuestionable. Corrupción, impunidad, etcétera. Yo te revoco el mandato. La Constitución Federal no establece esta figura. No. Porque dice la Corte que hay cualquier cantidad de temas de responsabilidad para dar anticipadamente por terminado el mandato. Pero ¿qué pasa, José Elías? Mira, que nosotros, el ministro Arturo Saldívar y yo, en una interpretación distinta, decimos, esto es una cuestión de federalismo. No, son facultades residuales. No está prohibida en la Constitución la revocación de mandato. Si no está prohibida en la Constitución la revocación de mandato, hay un reducto de facultades de las entidades federativas en las que puede legislarse. Y en base a un tema de federalismo, nosotros hemos dicho sí a la revocación de mandato. O sea, ya la Asamblea Constituyente sabía de mi voto particular y yo subí a la tribuna a defender mi voto particular. Si los ministros continúan manifestándose en el sentido de que la revocación de mandato es inconstitucional, bueno, pues ahí tendremos un problema de inconstitucionalidad de la revocación de mandato. Pero si en un momento piensan que es un tema más bien de federalismo y que los estados pueden, y las entidades federativas, en este caso la Ciudad de México, puede regular la revocación, entonces tendríamos una constitucionalidad de la revocación. O sea, lo que te estoy diciendo es que, de acuerdo con la interpretación constitucional que se dé por el intérprete máximo, esta Constitución puede correr el test de constitucionalidad o puede, en algunos de sus preceptos, ser inconstitucional. ¿Algo más que quisieras agregar, diputada constituyente, para nuestro público? Bueno, ¿Qué ganaron? Yo creo que la Ciudad de México ganó muchísimo con esta Constitución. Yo creo que esta Constitución da una respuesta y yo te puedo decir que estamos todos los que formamos parte de este constituyente muy satisfechos y sobre todo del producto de Constitución que le estamos entregando a la población de la Ciudad de México, que es un producto, en mi opinión, de avanzada, garantista, libertario y que cuidará a cada uno de las y los ciudadanos de esta Ciudad de México. Eso es muy importante y qué bueno para los capitalinos que tienen ahora ya su Constitución, que esta Constitución está viendo por ellos y que la aplicación de ella será una responsabilidad de los gobernantes en el futuro y de los ciudadanos en particular, el hacerla valer. Muchas gracias, diputada constituyente, por habernos recibido en esta noche, por habernos platicado en este día de conmemoración constitucional y de innovación constitucional sobre este tema tan importante. Muchas gracias a ustedes por habernos recibido y por habernos acompañado. Y para seguir hablando en nombre de la ley, nos veremos en la próxima.